Amada Iglesia del Señor, que Dios sea derramando grandes bendiciones sobre nuestras vidas, sobre todo su paz que sobrepasa todo entendimiento, y bueno, que nos dispongamos para este video, para estar atentos a lo que el Señor quiere enseñarnos, también entendiendo que estamos estudiando los papeles, el rol del hombre y de la mujer dentro del hogar, dentro de la familia, como Dios lo ha establecido a la luz de la Biblia. Hoy día se vive una distorsión acerca de los papeles, mujeres que pretenden cumplir ciertos roles que no les han sido encomendados, cambian su apariencia para ser hombres, hombres que han perdido su virilidad, que entienden también por las doctrinas y las cosas que escuchan, que es que aquí se hace lo que yo digo y aquí yo soy el que mando y punto, y no se dice más. ¿Y qué es el verdadero equilibrio en todas estas cosas? Tenemos que ir a la base que nos deja nuestro Dios, nuestro Creador, nuestro Diseñador, para entender cuál es el plan, cuál es el papel que cumplimos como varones, como mujeres, cuál es el papel dentro de la familia, dentro de la iglesia. ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tengo que hacer yo como varón? Entonces vamos a ir a la palabra y que ella misma sea la que nos guíe, la que nos ilumine nuestro entendimiento y que así mismo podamos someternos a ella. Acompáñenme a orar, que el Señor sea guiándonos, Padre. A ti damos gracias, Señor, por la bendición de este tiempo que nos permites estar juntos, Señor, y escudriñar tu palabra. Pedimos tu ayuda, tu guía y que podamos estar atentos a cumplir los buenos propósitos que tú tienes para nosotros. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Entonces vamos a continuar con esta serie acerca de los papeles y comenzamos por el varón. ¿Qué dice la Biblia acerca del varón? Entonces vamos a mirar varios textos bíblicos, yo los voy a poner aquí en pantalla para que tengamos una mayor facilidad de visualizarlos. Entonces permítame, yo lo hago y me ubico de una mejor manera. Ok, entonces dice la palabra que el varón es puesto como autoridad. Y bueno, esto dicen, ay no, ya empezamos, que tengo que someterme, y yo sé que muchas mujeres van a ver este video y van a pensar, ay no, sí, otra vez con el mismo tema. Pero vamos a ver lo que la Biblia dice para los varones, y espero que muchos varones puedan atender a la voz también de la palabra y atender a la voz de lo que Dios, como nuestro diseñador, como nuestro creador, nos dice a través de ella. ¿Qué es ser autoridad? Sería la primera pregunta. Aquí yo tengo una definición en sus pantallas. ¿Qué es ser autoridad? Dice poder legal o derecho a mandar o a actuar, como la autoridad de un príncipe sobre los súbditos y de los padres sobre los hijos. Entonces entendemos que el ejercer autoridad, hay una autoridad suprema y soberana que es Dios mismo, y esa autoridad suprema ha delegado autoridad dentro de los vínculos que Él ha establecido. Entonces en la familia Él ha delegado eso al varón. También entendemos la palabra líder. Líder, ¿qué es? Dice aquí esta definición: uno que lidera o conduce mostrando el camino. Una guía, un conductor, implica autoridad. El líder, el que va conduciendo, el que va diciendo vamos por allí, es una autoridad. Dios, en su sabiduría, pues ha delegado esto al varón. Lo delegó desde su diseño original allí en Génesis capítulo 2. Miremos una cosa que tengo aquí. La autoridad del hombre pues es de Dios. No la merece ni se la ganó, no es que acá el hombre, es que somos mejores y por eso es que somos autoridad, no. Entendemos a la luz de la Biblia, como lo vimos en el video pasado, que los dos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, pero dentro del diseño cumplimos papeles totalmente diferentes. Al varón se le delegó un privilegio, una responsabilidad que es ser autoridad. Entonces, ¿qué es esta autoridad? Vamos a ver qué es esta autoridad, cómo se ejerce esta autoridad, y vamos a ver también algunas otras funciones mucho más adelante que cumplimos como varones dentro del hogar. ¿Cómo delegó Dios esa autoridad? Dios lo creó y dice la Biblia que lo puso allá en el huerto, en el capítulo 2, en el versículo 8. Dice que plantó un huerto y puso allí al hombre. Dios es autoridad sobre el varón. Pero en 2:16 y 17 dice la palabra: y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Entonces Dios encomienda al varón una responsabilidad y le da un mandato, y el mandato aquí es muy claro: que no comas del árbol que está en medio del huerto, que es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Posteriormente, ya en Génesis 2:24 viene la creación de la mujer,
que Dios la pensó y la diseñó como una ayuda para el varón. Y entendemos que el varón tenía que comunicar todas estas verdades, comunicar qué había hecho Dios, qué le había enseñado Dios, y muy seguramente también este mandato, como vemos en el capítulo 3 en los primeros versículos, que así lo hizo Adán. Entonces la autoridad Dios se la delegó al varón. Es así que cuando pecan allí en Génesis 3:6 y Adán come del fruto, a quien llama a cuentas Dios y a quien le pide cuentas es al varón. Y le dice: ¿qué has hecho? ¿Dónde estás tú? ¿Qué es lo que has hecho? Comiste el árbol que yo te mandé. Y notemos esas palabras, está enfocándose en la guía, en el quien es el líder, quien es la autoridad en ese caso, que es Adán. Entonces es para que lo tengamos muy en cuenta. Dios estableció una autoridad y esa autoridad es el poder legal que Dios le delegó al varón. Un derecho a mandar, un derecho a actuar, pero ya vamos a ver el cómo se hace, porque pues hasta aquí es como que, ay sí, entonces él nos manda y tenemos que hacer todo lo que nos diga. Vamos a ver cómo el varón, cómo nosotros como varones tenemos que hacer todo esto. Lo segundo que quiero que notemos es que el hombre debe liderar y mandar en el hogar. Vamos a más adelante a Génesis capítulo 18, versículo 19, donde notamos algo muy importante que Dios comunica que sabe acerca de Abraham. Dice aquí la palabra, Dios 18:19 de Génesis: porque yo sé que mandará, y yo puse entre paréntesis ahí, eso es añadido mío, a Abraham, para que entendamos que es de Abraham quien se está hablando. Dice: yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, a que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová lo que ha dicho sobre Abraham. Entonces, ¿qué dice la palabra? Yo sé que mandará. Yo sé que Abraham mandará sobre su casa, mandará sobre sus hijos, gobernará, presidirá, liderará. ¿Pero qué? ¿A qué va a mandar Abraham? A su casa. Y el texto nos dice: a que guarden el camino de Jehová. Entonces lo que nosotros debemos inicialmente como varones entender que es nuestra autoridad delegada por Dios, es que debemos llevar a nuestra casa a que obedezcan a Dios, llevar a nuestra familia a que caminen con el Señor, llevar a nuestra familia a que estén en total obediencia a Dios. Eso es lo que debemos nosotros hacer. ¿Y cómo se hace eso? Primeramente siendo ejemplo. Dice que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio. Entonces, quien primero debe estar examinándose con la palabra y conduciéndose por las verdades de la palabra soy yo como varón. Entonces, yo puedo exigir mucho, pero aún así ustedes saben que cuando un hijo le dice: ay, pues usted siempre se la pasa jugando en el celular, haga otra cosa, pero yo todo el día también me la paso ahí en el celular, en WhatsApp, en redes sociales o en videojuegos, ¿con qué autoridad moral yo le voy a exigir a mi hijo que haga algo a lo cual yo no me estoy sometiendo? Entonces, primeramente, yo debo someterme a Dios, someterme a su autoridad, y asimismo también estarla ejerciendo. Miremos otras cosas que tengo acá. Entonces, la tercera: el hombre representa la guía y la autoridad de Dios en su casa. El hombre representa la guía y la autoridad de Dios en su casa. Miremos lo que dice Dios después de que Adán y Eva pecan, cuando los está llamando a cuentas y cuando les dice y les da las consecuencias de su pecado. Les dice el 3:17 de Génesis: y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste el árbol que te mandé, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Entonces, ¿qué tenemos? El varón es un representante de la guía y la autoridad de Dios en su casa. ¿Por qué? Pues Eva tenía que escuchar a Adán, porque Adán a su vez estaba escuchando a Dios. Entonces ese mandato venía de parte de Dios, fue comunicado a Adán. Adán se lo tenía que comunicar a su esposa, y pues su esposa lo conocía. Pero en un momento Adán deja de escuchar la voz de Dios y atiende la voz de su esposa, porque la voz de su esposa es totalmente contraria y en oposición a lo que Dios había dicho. Entonces nosotros como varones tenemos que guiar y conducir nuestro hogar hacia lo que Dios dice, hacia la autoridad de Dios, hacia lo que Dios comunica en su palabra. Entonces eso debemos examinarlo también y tenerlo muy presente. Somos autoridad, sí, pero también estamos bajo autoridad, y también la autoridad que debemos de ejercer es en pro de lo que Dios también comunica. Cuarto, el hombre debe tener su casa en sujeción. 1 Timoteo capítulo 3 versículos 4 al 5 pues habla de los requisitos de los obispos, y en los versículos siguientes pues va a hablar también de los requisitos de los diáconos. Y hay algo que tienen en común ellos, y es este texto. Dice Timoteo 3, versículos 4 y 5, dice que gobiernen bien su casa. Gobernar bien su casa, que estén bajo autoridad, que tenga a sus hijos en sujeción
con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su casa, su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Y usted dirá, sí, pero es que eso es para los ancianos, que a los pastores, para los obispos, para los que lideran la iglesia, eso no es para mí. Hermanos, estos son principios y pautas que debemos tener. Todo creyente debe anhelar esas características de los ancianos, porque pues eso refleja el carácter de Cristo, eso refleja madurez espiritual. No es solo, eso es solo para un grupo pequeñito, no, eso es para toda la iglesia, para que todos estemos en esa misma sintonía y podamos también nosotros expresar, así como los ancianos deben guiarnos y deben ser esa autoridad de tener estas pautas, de que estén gobernando bien su casa, que estén bajo sujeción, de que estén bajo autoridad, de que estén sometidos, de que sean obedientes. Los hijos deben ser obedientes, su casa debe ser obediente. ¿A qué? ¿A los caprichos del varón? No, es que aquí se hace lo que yo digo. No, en mi casa se hace lo que Dios dice. Como varones debemos someter nuestra casa a la autoridad divina, no a mis caprichos egoístas de que es que yo quiero esto, o todos giren en torno a mí, y entonces yo no dedico tiempo a mis hijos, no dedico tiempo a mi esposa. No, porque es que estoy haciendo otro tipo de cosas. No, yo debo ser equilibrado y sujetar a mi casa al Señor, que toda mi casa esté bajo la guía y la autoridad del Señor. Sigamos. El rol del hombre en el hogar cristiano. Entendemos que Cristo debe ser la autoridad sobre el hombre, que es autoridad. Entonces, todos nosotros nacimos en un hogar y estamos bajo la autoridad de nuestros padres. De manera que nacemos bajo autoridad como bebés, después como niños, después como jóvenes. Y bueno, si el Señor nos permite ya salir de adultos y casarnos y formar otro hogar, entonces pues vamos a ser autoridad en ese hogar. Entonces, Dios nos diseñó como hombres, y adquirimos papeles como esposos y adquirimos otro papel como padre, pero entendemos que siempre estamos bajo autoridad, y el varón dentro del hogar no es la excepción, también estamos bajo autoridad. No significa aquí que ya no me mando solo porque es que yo soy autoridad, yo soy el líder. No, aún como líder y estar en autoridad también tengo que dar cuentas y también tengo autoridad sobre mí. Mira lo que dice Corintios 11:3, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Entonces hay un orden administrativo que Dios ha establecido en la iglesia: Dios, Cristo y el varón y la mujer. Entonces esto no denigra ni es que porque es que tiene una cabeza por encima, entonces no es tan importante. Mira, las mujeres por lo general ven estos textos y dicen, no, es que la Biblia es machista, es que ¿por qué el hombre sí es autoridad y por qué yo no? No, realmente miremos el ejemplo de Cristo. Cristo tiene una cabeza. Dice el texto que Dios es la cabeza de Cristo, y Cristo no está ya autoflagelándose, yo soy lo más triste porque Dios es la cabeza y yo no. No, entiende que es un papel, que es una función, y no denigra ni hace que sea más o menos importante. No es así, no funciona de esa manera. Entendemos que es delegado por Dios. Si hay algo una presión que tenemos, debemos de declarársela al Señor, porque Él fue quien lo estableció de esa manera, el varón como autoridad, pero tiene una autoridad por encima que es Cristo, y Cristo tiene otra autoridad por encima de su cabeza que es Dios, y la mujer está bajo la autoridad de su esposo, del varón, y asimismo también de Cristo y de Dios. Ahora entonces, ¿cómo se ejerce la autoridad? ¿Cómo nosotros como varones debemos ejercer la autoridad dentro del hogar? Lo primero que vamos a ver es que el hombre ejerce su autoridad en amor. Miremos lo que dice Efesios capítulo 5 versículos 25 al 29. Voy a leer solo la primera parte y lo que está subrayado para que tengamos este énfasis. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Que nosotros como varones ejercemos nuestra autoridad en amor.
¿Y cuál es el amor? El amor no es simplemente palabras o decirle, ay amorcito, te amo. El amor que nos presenta aquí es el estándar que Dios usa y que nosotros como matrimonio reflejamos, es el vínculo entre Cristo y la iglesia. Y es un vínculo sublime, el vínculo matrimonial entre creyentes, porque debemos apuntar a eso. Y el Señor nos encarga que nosotros como varones seamos como Cristo. ¿Qué hizo Cristo? Y ustedes pueden hacer el estudio en su casa. ¿Qué hizo Cristo acá? Amó, se entregó, santifica, purifica, se presenta a su esposa y una cantidad de características que pues vamos a seguir desmenuzando y analizando. Pero por ahora, ¿cómo ejercer la autoridad en amor? En amor se hace, pensando en la otra persona, ejerciendo esa autoridad, no con dominio, ni señorío, ni porque es que yo soy el que más grito, no, sino aprendiendo a escuchar, pensando siempre en lo mejor para la otra persona. El amor no busca lo suyo, el amor piensa en el otro, como lo dice Corintios 13. Entonces, cuando nosotros pensamos en Corintios 13 y en todas las cualidades del amor, así es que debemos nosotros actuar. Y cuando nosotros pensamos, ¿cómo yo debo ejercer la autoridad? Debo pensar, ¿qué hizo Cristo con su iglesia? La ofende, la maltrata, la grita y así es que guía su hogar a gritos. O también, no, pues es que como mi esposa es de un carácter más dominante, pues que ella cumpla ese papel. Y yo, tranquilo, yo me quedo tranquilo acá porque pues no hay necesidad, ella lo puede hacer. No, Dios delegó la autoridad al varón. Y no dijo solo al varón que sea un carácter dominante, un carácter fuerte. No, Dios delegó la autoridad a todo varón dentro de su hogar. Entonces, después estaremos examinando algunas cosas en cuanto a las mujeres. Pero por ahora, ¿qué debemos hacer nosotros? Como varones, ejercer nuestra autoridad en amor, con las características que nos habla Corintios 13. Pero también la autoridad, o el hombre debe ejercer su autoridad en honestidad. Y volvemos a un texto que ya habíamos leído. Dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. La palabra honestidad quiere decir con toda seriedad, entendiendo que verdaderamente lo que estamos haciendo trasciende. Somos los representantes de Dios en nuestra casa, para nuestros hijos, para nuestra esposa. Como nosotros seamos con nuestros hijos, así ellos van a ver a Dios. Es que mi papá solo es estricto y no me ama, no me muestra amor. Papá solo normas y siempre me está mirando la llaga y no mira las cosas que también hago bien. Ese ejemplo le estamos dando y estamos mostrando que Dios también es de esa manera. Así que debemos ser muy diligentes en esto, hacerlo con toda seriedad, llevando a que nuestros hijos teman a Dios, que nuestros hijos obedezcan a Dios, que me obedezcan a mí, no porque es que yo grito o porque es que tengo la vara en la mano. No, mis hijos me deben obedecer porque me aman, y mis hijos me deben obedecer porque Dios manda que los hijos deben obedecer. Yo debo conducirlos hacia eso, yo debo conducir mi casa hacia los principios bíblicos. Entonces dice Deuteronomio capítulo 6, un versículo supremamente conocido, versículos 6 y 7, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. La seriedad, la honestidad con que debemos conducir nuestra casa significa que debemos hablar la palabra, que debemos conducir nuestra casa a que teman al Señor, a que conozcan a Dios. Esa responsabilidad es delegada a nosotros como varones. Ejercer nuestra autoridad con toda honestidad, y la honestidad que debemos tener y la seriedad es como Dios nos la ha delegado, entendiendo que yo soy una persona totalmente irreemplazable. Yo como padre, las mujeres dentro del hogar son totalmente irreemplazables, nadie va a tomar nuestro papel. Y yo debo asumirlo, yo debo hacerlo a la luz de lo que la Biblia me dice. Y si la Biblia me dice en Deuteronomio que yo debo enseñar a mis hijos, yo no debo delegar esa autoridad que es que, que la escuela dominical sea la que le enseñen a mi hijo. Es que los maestros, es que yo no soy maestro, ¿yo qué le voy a enseñar a mi hijo de la Biblia? Hermano, Dios nos ha delegado esa autoridad. Nosotros somos los que debemos tener la iniciativa para llamar y convocar al hogar y decir, vamos a estudiar la Biblia. Mira, hijo, vamos a leer aquí la palabra, vamos a estudiar esto y esto. Mira lo que Dios nos enseña. Que no tengo el don de la enseñanza, hermano, hágale. ¿Cuándo lo hacen en Deuteronomio? Cuando ya están en nuestro corazón y las enseñamos a nuestros hijos, cuando vamos andando para el parque, cuando vamos llevándolos al colegio, si van al colegio, cuando vamos camino para la iglesia, cuando antes de irse a dormir, cuando se levanten y vamos a orar todos juntos. Son muchos los momentos en que tenemos que estar conduciendo y ejerciendo nuestra autoridad, llevando a nuestra casa que temamos a Dios. Y lo último, el hombre ejerce su autoridad en servicio.
Mateo 20, 25 al 28 dice así: entonces Jesús llamándolos dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El servicio, nuestra autoridad debe ser ejercida en servicio. Entonces, listo, como varones Dios nos ha dado la facultad de proveer para nuestra casa. Eso significa que podemos levantarnos muy temprano, ir a nuestros trabajos, desplazarnos y llegar agotados y cansados. Pero no hay lugar aquí para el descanso y el ocio, porque si llegamos a nuestro hogar, nuestros hijos nos pertenecen, nuestros hijos son nuestros y tenemos que dedicar tiempo a ellos. No es como que, ay no, yo estoy muy cansado, que los niños no me molesten y que los niños no me hablen. No, yo debo esforzarme sacrificialmente en amor, dedicar tiempo a mi esposa, dedicar tiempo a mis hijos. Que me toca durísimo, porque me toca trabajar y me toca dedicar tiempo a la casa. Sí, hermano, el Señor nos ha delegado y tenemos que cumplir estas responsabilidades en servicio. Que es que está muy cansado el pobrecito. No, pues hermano, nos toca trabajar el doble. Como varones Dios nos delega responsabilidad. Somos la cabeza, somos autoridad, debemos conducir y guiar. Pero eso no significa que seamos unos ociosos y unos perezosos y que toda la familia está para cumplir nuestros caprichos. No. Nosotros nos entregamos en amor, en servicio por nuestra familia. Aquí no se trata de lo que hacen los paganos, porque Jesús mismo lo dijo. Las naciones se enseñorean de ellas y las dominan aplastándolas y ejerciendo ese autoritarismo. Y no, entre vosotros no será así. Si tú quieres ser grande, si tú quieres que tu hijo te respete, pues tienes que ejercer la autoridad, pero también dedicar tiempo. Muchos hijos, muchas esposas se quejan de que sus maridos no les escuchan, porque pues dedican poco tiempo, no saben ni qué está pasando con sus hijos, no saben quiénes son sus amigos, no saben ni en qué curso van, cuántos años tienen y muy seguramente qué luchas están teniendo. ¿Por qué? Porque desde pequeños no dedicaron tiempo a ellos, y ahora que ya son grandes, que son independientes, que ya son jóvenes, muy seguramente los chicos dicen: pues mi papá casi nunca tuvo tiempo, mi papá casi no está en casa, solo se la pasa trabajando y ni me habla. Y ni siquiera sabe quién soy yo, ni qué son mis gustos, ni con quién me la paso. Nosotros debemos servir a nuestros hijos, estar ahí, ganar sus corazones, estar ahí brindando esa guía y esa dirección. Como padres somos irreemplazables dentro del hogar. Y tristemente debemos ver que en nuestras familias o en las familias de la sociedad esos papeles no se cumplen. A veces están invertidos, a veces están distorsionados. Tristemente hay muchas madres cabeza de familia que pues hay la carencia de un padre, y pues en hogares cristianos en que estemos ahí en nuestros hogares, pues debemos estar atentos a lo que Dios dice en su palabra, que podamos enseñar a nuestros hijos, encaminarlos, que podamos guiar a nuestra esposa y encaminarla a que toda nuestra familia esté temiendo al Señor. Vamos a ver otras cualidades y características de los varones. Después entraremos con las mujeres y estaremos viendo algunas cosas en cuanto a la familia. Que el Señor nos siga guiando, que el Señor nos siga direccionando. Muchas gracias por acompañarnos en este tiempito, y que permítame terminar con una oración. Padre, gracias por tu palabra, por lo que nos enseñas. Y ayúdanos como varones a tener esa iniciativa, esa diligencia en el trabajo, en lo que tú nos has delegado, en esos papeles por cumplir, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser una autoridad que se ejerza en amor, que se ejerza en servicio, que se ejerza en honestidad, que se ejerza como el ejemplo de Cristo, Señor, y no como lo hacen las naciones paganas, enseñoreándose y dominando autoritativamente, Padre. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Amados, que el Señor les bendiga. Un abrazo y chao, chao.